El mundo entero conoció que un 11 de abril en Venezuela ocurrió una masacre. El mundo entero condenó las muertes de tantos seres humanos. Estas personas que vemos disparando desde un puente de Caracas fueron señaladas como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Esa información recorrió el mundo. Un video sirvió de base inicial para determinar quiénes actuaron. Si usted reconoce a alguno de estos delincuentes y asesinos... ¿Cómo disparan contra las personas que venían? ¿Cómo cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Diría que eran más de 6 personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. Parando contra las personas que venían por debajo. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos y algunos francotiradores del gobierno. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Fuerzas que sacaron de la patria. Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia que los medios privados de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Llaguno. Hay lugares de la ciudad que recuerdan los capítulos de la historia de un país. Puente Llaguno y la Avenida Baral es uno de esos lugares. Este puente no alojaba ningún monumento, ningún hecho notorio de la historia había sucedido en él. Solo el tráfico caraqueño y los vecinos del céntrico lugar transitaban por el puente. Construido alrededor de los años 50, su anonimato sobrevivió el paso del tiempo. Y así hubiera permanecido de no ser por los sucesos que ocurrieron un 11 de abril durante el golpe de Estado en Venezuela. Se oían las balas en los árboles, yo me tapaba la cabeza y yo dije, Dios mío, me dieron. Yo nunca había sentido la muerte tan cerca como ese día. En los alrededores del puente y en el alma de los venezolanos quedan las marcas de aquella masacre. Junto al dolor, la incertidumbre y la duda rodean a este puente. Las explicaciones en torno a lo sucedido se contradicen. El puente y las esquinas tienen muchas cosas que aún que contar. Hasta aquí llegó la Policía Metropolitana, ahí está el Hotel Edén y nos están disparando de francotiradores. Todas esas cosas nosotros queremos que salga a la luz pública. Para muchos medios de comunicación privados, toda la verdad consiste en que el presidente Chávez envió a unos pistoleros a disparar contra una manifestación de oposición que pasaba por debajo del puente. Pero esta explicación no responde muchas dudas. Si la manifestación de oposición nunca pasó por allí, ¿a qué le disparaban estas personas? Si era una emboscada, ¿por qué se dejaron ver? Si disparaban contra manifestantes desarmados, ¿por qué y de qué se protegían tirándose al suelo? ¿Por qué nunca se transmitió el video completo de la cámara que registró estos disparos? ¿Qué pasó con los presuntos francotiradores capturados en los edificios cercanos? ¿Por qué muchos familiares de las víctimas defienden a las personas que dispararon alegando defensa propia, mientras los medios insisten en mostrarnos solo la otra versión? La historia tan difundida por algunos medios de comunicación no explica esta y otras interrogantes, pero los alrededores de Puente Llaguno, las imágenes de ese día y la memoria de quienes vivimos esos trágicos sucesos guardan hechos claves para comprender una parte de la verdad no contada sobre la masacre de Puente Llaguno. Este documental no pretende descifrar todas las interrogantes alrededor de los hechos del 11 de abril. Su propósito solo es interpretar y ordenar algunos hechos registrados en el Puente Llaguno y la Avenida Baral a través de una investigación audiovisual que contribuya a despejar las mentiras y manipulaciones que se han tejido alrededor del tema. La recopilación y análisis de cientos de fotografías y horas de video nos permitió reconstruir la cronología de algunos sucesos del 11 de abril, una cronología que comienza desde la mañana de ese día y que revela las claves de una masacre. El mes de abril en Venezuela fue la fecha elegida por los factores políticos de oposición para iniciar una huelga general cuyo propósito era lograr la renuncia del gobierno del presidente Chávez.
Los partidarios de la oposición convocaron a una manifestación que llegaría hasta un sector del este de la ciudad llamado Chuao. Por su parte, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, los simpatizantes del presidente Chávez mantenían por 3 días consecutivos una concentración popular en apoyo al proceso de cambios y en rechazo al paro. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía, desde la tarima de la oposición, los dirigentes hacen un llamado público conminando a los manifestantes a dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Salgan! ¡Vamos a marchar! ¡Yo voy a adelante con ustedes! Los manifestantes de oposición seguían la nueva ruta y en horas del mediodía se producen las 2 primeras víctimas de bala cuando la marcha apenas había iniciado su nuevo recorrido. Yo recibí un disparo y la profesora Carmen Blanca León de Guedes otro disparo. Yo hacia abajo para ver dónde me arde muchísimo. En ese momento veo una aureola oscura en mi pantalón y toco y empiezo a ver la sangre que me sale de la herida. Y ahí empiezo a dar quizás vueltas como un trompo diciendo estoy herida, estoy herida. El médico que la atendió en el Hospital Clínico Universitario le señaló que tenía tatuaje de pólvora. El tatuaje de pólvora indica que fueron impactos por disparos a quemarropa, es decir, efectuados desde la propia marcha de la oposición. Ningún medio televisivo reseñó en ese momento la importancia que tenía esta información para la seguridad de las personas. Ya son la 1:10 de la tarde y llegará hasta la Avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Ya desde aquí tenemos visual de la marcha que tiene pretensiones de llegar hasta Miraflores. A pesar de la insistencia, autoridades municipales y policiales se opusieron a este llamado desde un primer momento. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. Advertimos a los organizadores que esa marcha no podía pasar de allí de Chuao. No sé que tú eres dueño de tu casa, pero si esta vaina no la organizamos, la vamos a perder. Abriéndole camino a la marcha se encontraba el dirigente de oposición y contraalmirante retirado Molina Tamayo, quien logró sortear varios cordones de la Policía Metropolitana, la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo que la marcha continuara su curso. Dile que no hay vuelta atrás. Vamos a seguir. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Hemos entendido. A las 2:15, el alto mando militar emite un breve mensaje en cadena nacional para desmentir los rumores que se propagaban en la calle. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores. Lo desmiento categóricamente. Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía. Voy a proceder ahorita a trancar ahí arriba para evitar que nos sobrepase esto. ¿Que una vez está intentando trancar la manifestación? Sí. Ese día, 10 militares de alto rango celebran una reunión. La cita no fue en ninguna instalación militar, sino en un municipio al este de la ciudad. El objetivo era proclamar el levantamiento militar contra el presidente Chávez que venían preparando desde meses atrás. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Al lugar convocaron discretamente a varios periodistas, entre ellos a Otto Neustad, corresponsal de CNN, quien meses después reveló su testimonio sobre lo que allí sucedió. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir las señales, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país
se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. La insistencia en ir a encontrarse con la otra manifestación significó más que un acto de provocación, una convocatoria directa a la muerte. Esto lo sabían algunos dirigentes de oposición, como declaró uno de ellos al día siguiente. Sabíamos que había riesgo. Sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles y que podíamos confrontar hasta la muerte, hasta la muerte. Pasadas las 2 de la tarde, cuando la marcha de oposición llega al centro de Caracas, se registran nuevos hechos de violencia cuando varios peatones son agredidos por manifestar su apoyo a Chávez. Una de las personas que presenció este ataque relata los hechos. De pronto irrumpió la parte delantera de la marcha que venía del este. Se lanzaron hacia la zona sur de la avenida Baral, golpeando todo el que consiguieran por el medio. Tienen ácido, le echaron ácido al señor, ¿ves? ¿Cómo hacen eso? En efecto le tiraron una sustancia que lo dejó ciego. El señor cae en el piso y lo empiezan a patear y le empiezan a dar golpes. Queremos recordar que esta marcha protagonizada por la sociedad civil se ha caracterizado desde su comienzo por la tranquilidad, por no registrar ni un solo hecho irregular, Los primeros manifestantes de la oposición llegan hasta la zona conocida como El Calvario en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Un cordón de la Policía Metropolitana impidió por algunos momentos que continuaran su curso, evitando que se encontraran con la manifestación bolivariana, que estaba contenida por la Guardia Nacional en el otro extremo de esa calle. Sin embargo, en diversas fotografías se observa a varias personas de la oposición tratando de romper el cerco policial. Quien vemos en pantalla es Guayqueipuro Lameda, general retirado y expresidente de PDVSA, a quien la policía trató de disuadir. Con él se encontraba el contraalmirante retirado Molina Tamayo. Eran las 2:30 de la tarde y por televisión algunos dirigentes de la oposición ya declaraban estar al tanto del peligro que se corría. Ya se nos ha dicho que con cabilleros, que con pistolas y con cosas se está esperando a la gente. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que riegue la sangre, que exista la confrontación, que siga unos contra otros. Yo no estoy de acuerdo con eso. A pesar de manejar estas informaciones, los dirigentes de oposición logran romper el cordón policial en el Calvario, derribando las unidades motorizadas de la Policía Metropolitana. Del otro lado, los manifestantes bolivarianos son contenidos por efectivos de la Guardia Nacional. Reporteros de diversos medios registraron estos momentos, entre ellos Maurice Lemoine, corresponsal francés. Estaban muy próximos, estaban como a 70 metros, 80 metros, realmente muy poco, con el riesgo de enfrentamiento. ¿Sí? Y para separarles había un grupo de la Guardia Nacional muy reducido por mi sorpresa, ¿sí? Estaban como 15. Entonces empezaron a echar gases lacrimógenas, ¿sí? A la marcha de la oposición, porque realmente hay que decir que los bolivarianos estaban tranquilos. Estos enfrentamientos con gases y piedras, aunque se mantuvieron durante toda la tarde, no ocasionaron ninguna víctima fatal en el sector del Calvario. A pocos metros del Palacio de Gobierno, el equipo reporteril del canal Venevisión ya se encontraba con una unidad de microondas listos para transmitir. Llegué al edificio en horas del mediodía acompañado del camarógrafo Julio Rodríguez y el asistente Juan Acevedo. El para entonces gerente de producción del noticiero de otro canal privado nos relata la importancia de ese lugar para la cobertura noticiosa. El único edificio en el perímetro inmediato de Miraflores que tiene línea visual con las antenas repetidoras es el edificio donde Venevisión instaló sus cámaras. Ese día Venevisión pagó varios cientos de miles de bolívares por tener el acceso exclusivo a ese edificio, con lo cual dejaron al resto de los canales fuera de esa locación. Mientras en el Calvario la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana trataban de evitar el choque de las dos manifestaciones, los dirigentes de oposición insistían en llegar a Miraflores. Allí vemos al gobernador del estado Miranda,
Enrique Mendoza, subido a ese camión, allí lo vemos, y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores, es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. En el Calvario, los dirigentes Tamayo y Lameda reiteraban su llamado de llegar hasta la otra manifestación. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento está hacia acá. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento cae hacia acá. Hay que pasar corriendo hacia el otro lado. Pasen la voz. En los que tiren bombas lacrimógenas, todos a correr hacia adelante. Y a superar las bombas lacrimógenas. Este llamado podría haber desatado una tragedia en ese momento. Afortunadamente, pocos le hicieron caso. Pero no eran ellos los únicos que incitaban a la violencia. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Por su parte, al canal privado Venevisión llega una noticia de gran importancia. Una nota que nos está llegando en este momento dice lo siguiente: Policía Metropolitana evitará que la marcha opositora llegue a Miraflores. El director de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas, dijo este jueves que el organismo de seguridad tiene órdenes de evitar que la marcha convocada por Fede Cámaras y la CTV se movilice a Miraflores para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. Hacemos esta pausa para llamar la atención sobre cómo el canal sacó atropelladamente del aire al narrador antes que éste terminara de leer el comunicado. Para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. La Policía Metropolitana hizo acto de presencia a la altura de la Avenida Bolívar. Meses después, un directivo de otro de los principales canales reveló en un programa frente a sus reporteros que el 11 de abril él ya estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia Miraflores. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo según lo testimonia Otto Neustad. Entonces ellos hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado. El corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El cassette fue guardado, pero con el tiempo salió a la luz pública junto al testimonio del reportero, convirtiéndose en piezas claves para entender los acontecimientos ocurridos el 11 de abril. Alrededor de las 3 de la tarde hay enfrentamientos con piedras y bombas en el Calvario y frente al Liceo Fermín Toro. En la avenida Baral y Puente Yaguno aún no se han producido los primeros enfrentamientos. ¡Sucio! ¡Tú, tendido! ¡Sucio! Los dirigentes de oposición se retiran de la zona. Lameda y Tamayo se dirigen a Venevisión al igual que Carmona Estanga. Carlos Ortega se había retirado momentos antes a una oficina cercana a la CTV.
Enrique Mendoza, otro de los dirigentes que condujo la marcha hacia Miraflores, se retiró a un centro médico afectado por el humo. Aludiendo a diferentes motivos, cada uno de estos dirigentes de oposición fue retirándose justo antes de que comenzara la masacre, mientras sus seguidores permanecieron en el lugar. Son las 3:20 de la tarde y en vivo las televisoras muestran a los primeros heridos que caen en el bando bolivariano. De alguien que va cargando como algún herido también, pero desde la sede de Miraflores hay alguien, un grupo de personas cargando a alguien, pero esas personas podrían ser de los círculos bolivarianos porque tienen las boinas rojas. Ya se había desatado la violencia. En la avenida Baral, la unidad blindada de la Policía Metropolitana arremete contra los manifestantes bolivarianos aproximadamente a las 3:20 de la tarde. Esta cámara no grabó la escena completa, pero pudimos determinar lo que ocurrió en la esquina siguiente, sincronizando con otra cámara que grababa la misma escena. La moto que sube esta esquina, llamada Pedrera, es nuestro punto de referencia para sincronizar las dos cámaras. Se trata de la misma escena grabada desde dos ángulos distintos. Esta cámara permanece encendida sin cortar la imagen hasta que sube a la esquina siguiente. Avanzamos en cámara rápida, comprobando que no existen cortes de grabación de cámara. Cuando llegamos a la esquina Muñoz, nos encontramos con la primera víctima por impacto de disparo en la cabeza de ese día. Se trata de Tony Velázquez, quien se encontraba en el bando bolivariano. Un único disparo lo impacta en el lóbulo frontal izquierdo mientras se arremetía la unidad blindada. Tony Velázquez marca el inicio de víctimas por la presunta acción de francotiradores ese día. El personal médico acude al lugar y cuando las unidades se retiran, Tony Velázquez es llevado por una calle lateral hasta un centro médico ubicado en el Palacio de Miraflores. Una cámara fotográfica desde este punto recoge el momento en que lo trasladan en camilla. Son las 3:40 cuando esta imagen, capturada por la cámara de Venevisión, es transmitida en vivo simultáneamente por varios canales. Creo que es la segunda, Erika, que vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendito por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Mientras Tony Velázquez era llevado al puesto médico, seguían produciéndose víctimas en la avenida Baral. Hubo un momento en que la policía se colocó entre los manifestantes, ¿no? Y este cerco se rompió muy rápidamente. Desde la 1 de la tarde de ese día, la Guardia y la Policía habían planificado conjuntamente varios puntos de seguridad en los alrededores de Miraflores. Guardias y policías debían mantener cordones en estos 3 puntos para evitar el choque de las dos manifestaciones. Esto solo se cumplió en el sector del Calvario, donde no ocurrió ninguna muerte. En otro de los puntos, la policía rompió el cordón y permitieron que los manifestantes de oposición se aproximasen, produciéndose enfrentamientos con la Guardia. En este sector se producen 3 muertes ese día. En la avenida Baral, el cerco de la policía se rompe por completo y la Guardia Nacional recibió la orden de superiores implicados en el golpe de hacerse a un lado, permitiendo que las unidades de la policía avanzasen hacia el puente Yaguno. 12 personas morirían por los hechos de violencia en ese sector. Todas las víctimas fueron civiles y la mayoría pertenecían a ambos bandos. Otros simplemente transitaban por el lugar. Al sur de la avenida Baral y desde una de las unidades blindadas se producen disparos hacia el puente Yaguno.